Hola, muy buenas tardes. Estamos en el primer conversatorio organizado por estudiantes de Sociología ocupando el espacio en torno. Este conversatorio lo hemos definido ante la coyuntura política del Chile actual, vale decir, el resurgimiento político de sectores conservadores y la victoria de la derecha en las elecciones pasadas. Hoy vamos a conversar, en suma, los roles, prácticas y discursos preponderantes que generan o hacen percibir a cierta parte de la población como peligrosa. Me acompañan del día de hoy Nicolás Mars y Claudio Lincopi. Mucho que quieras. Me sale un poco lesiano. Bueno, me gustaría saber primero qué entienden ustedes por seguridad y territorio. Bueno, yo creo que a propósito del contexto, la temática de seguridad fue quizá uno de los elementos fundamentales para explicar también el triunfo de Piñera, ¿no? Es uno de los elementos centrales, no solamente en torno a una cosa que seguramente vamos a discutir después, que tiene que ver con terrorismo, sino también con la categoría de delincuencia, ¿no? O sea, cómo la precarización, ¿no es cierto?, la que vive la sociedad chilena puede ser gobernada mediante este instrumento ideológico, ¿no es cierto?, que es como la seguridad, ¿no? Realmente la seguridad opera más bien como una forma de gobernabilidad frente a los procesos de precarización, es decir, frente a la existencia real de inseguridad que tiene que ver con la inseguridad en términos sociales, ¿no es cierto?, la falta de derechos, por ejemplo, educativos, de salud, etcétera, que la real falta de seguridad, ¿no es cierto?, seguridad social, el bienestar social, es decir, habitamos una sociedad cruzada por la precarización, se necesita gobernar justamente esta precariedad, y una forma de gobernar esta precariedad es instalar la lógica de la seguridad pública, ¿no? En última, yo siento que a propósito de la discusión que se va a desarrollar en este panel, el elemento de seguridad es quizá uno de los elementos centrales para comprender el triunfo justamente de Piñera como categoría ideológica. ¿Y para ti, Nico? Yo creo que si vamos a entender la idea de seguridad y territorio en el contexto en el cual nos están preguntando, también tenemos que partir por entender más o menos que esto se basa en la idea de un sistema político. Y este sistema político tiene que de alguna manera gestionar estas demandas, estos apoyos, y esta gestión le ocurre sobre el territorio, sobre un espacio definido físico. Y ahí estoy súper de acuerdo con Claudio, porque efectivamente parte de las demandas incluyen cosas como seguridad social, incluyen cosas como educación, incluyen cosas como delincuencia, pobreza, acceso a recursos de todo tipo. Y la seguridad, y en esto también estoy muy de acuerdo con Claudio, es la manera efectiva en la cual el sistema político es capaz de hacerse cargo de esas demandas cuando lo sobrepasa. Entonces, cuando tiene situaciones como, que también lo vamos a profundizar más adelante, el tema mapuche o los movimientos sociales, es mediante la acción violenta, la recuperación del orden, si se quiere, la manera en que el sistema político trata de volver a su cauce antes de que se desarme por las razones que puedan haber ahí detrás. Entonces el aspecto de seguridad y territorio está dada desde la perspectiva más o menos con lo cual nos invitaron acá, estaría más bien planteada desde la idea de la manera en cual el sistema político es capaz de mantenerse y sustentarse a sí mismo en el tiempo y con la sociedad, a través de la sociedad. En ese aspecto, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando la población pide más seguridad, a sabiendas de que más seguridad política, social, incluya a su vez violencia, violencia física? Sí. O sea, yo siento que una sociedad precarizada genera procesos sociales, incluso culturales, como la delincuencia, la drogadicción, ¿no? Esto es muy elocuente en el imperio, ¿no? En el centro del imperio, como en Estados Unidos, a propósito del desarrollo del movimiento negro, del movimiento por los derechos civiles, durante los 50, los 60, el gobierno de Estados Unidos genera todo un discurso que tiene que ver con orden, ¿no es cierto?, y progreso, ¿no? Y cómo esta categoría se, de alguna manera, especializó en distintos, en particulares territorios, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y frente a particulares cuerpos, ¿no? Los cuerpos negros, los cuerpos justamente racializados, los cuerpos latinos también. De alguna manera, cómo los procesos de precarización que generan precarización justamente en estas poblaciones racializadas, empobrecidas,
son después catalogadas también como peligrosas, ¿no? Ya sea peligrosas porque desarrollan procesos de movilización social, en el caso de los derechos civiles o el movimiento negro, pero también porque se configuran peligrosas en la medida de que se catalogan como delincuentes, como drogadictos, ¿no es cierto? Entonces comienza a surgir toda una conceptualización que en Chile como que se denota en la categoría, por ejemplo, de flight, ¿no? Como esta categoría, que es la categoría del peligro social, ¿no? El que hace los portonazos, el que roba, ¿no es cierto? De alguna manera se configura primero como una categoría social y cultural, ¿no? Es un cuerpo delimitado, es un sujeto, es un joven popular de ciertos barrios particulares, de ciertas poblaciones particulares, que se viste de una forma muy particular y que de alguna manera sobre esos cuerpos y sobre los territorios en que él habita debe caer justamente la seguridad del Estado, la policía, ¿no? Y que son los sectores justamente más precarizados también. En ese aspecto, Nico, ¿tú percibes el cambio del concepto de pobre a vulnerable? ¿Una doble violencia hacia los sectores populares por denominarlos desde un comienzo de esta idea del pobre como popular y el vulnerable? Me parece que la categoría de vulnerable tiene una trampa. Recuerdo haber estado hace unos años atrás en una especie como de seminario de de teología de liberación. Había como una recapitulación. Eso recuerdo y una cosa muy bien que dijo alguien en el público. Cuando alguien mencionó también el concepto vulnerable, dijo, no, pues son vulnerados. Porque no es que esté ocurriendo que existe una persona o un grupo de personas que se encuentran en una situación X y cabe la posibilidad de que puedan llegar a recibir algún tipo de daño psíquico, social, sino que están en constante estado de daño físico, psíquico y social. Por tanto, la situación efectivamente tiene que partir con la idea de vulnerado. Y lo otro es que hay que ser también bastante cuidadoso, puesto que cuando tú solo defines la categoría desde la perspectiva de pobre, estás dejando fuera otros montones de formas de discriminación arbitraria. En Chile no solo tenemos pobres, por ejemplo. En Chile tenemos pobres, tenemos indígenas, tenemos mujeres, tenemos homosexuales, tenemos trans, tenemos muchas formas de expresión de gente vulnerable. En términos de derechos, pero también en términos físicos y psíquicos. Por tanto, el paso de la categoría de pobre a vulnerable me parece que si bien puede llegar a ser un avance, puesto que aumenta la posibilidad de acceder a distintas problemáticas dentro del proceso de jerarquización, sigue siendo corta y sigue escondiendo una realidad. Y es que esas personas no es que se encuentren bien y de repente les pasan cosas malas, sino que están todo el tiempo bajo un ataque constante de los sistemas de discriminación propias que hay a lo largo de todo esto que conocemos como Chile. Sí, yo creo que incluso eso explica los niveles de votación de las últimas elecciones, ¿no? Como que hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué no votan? ¿No? Y es porque permanentemente parte de la sociedad está excluida de los procesos de democratización y del Estado en última, ¿no? ¿Cómo llega el Estado a los sectores de marginalidad, a los sectores empobrecidos, ¿no es cierto? Llega tarde, mal y nunca, con colegios muy malos, pésima calidad, con una salud muy precarizada, un transporte público que está muy mal, calles, no sé, o sea, hay una serie de cuestiones que hablan de un Estado que no llega justamente a estos sectores y después, en el proceso de votación, lo invitan justamente a participar en el proceso democrático, pero que la ciudad no está democratizada, ¿no? Y la ciudad, si la ciudad y la sociedad, los derechos, la seguridad pública, ¿no? Entendida en su más amplia expresión, no está democratizada, es imposible después que estos mismos sectores participen en los procesos democráticos como el voto. Entonces no es casual que sectores como La Pintana, por ejemplo, Renca, qué sé yo, Cerro Navia tengan bajo porcentaje de votación frente a Vitacura, Las Condes, Los Barnechea, que tienen un alto grado de votación porque efectivamente el Estado llega ahí. O sea, es muy curioso porque cuando se dice el Estado hay que achicarlo, los neoliberales, ¿no? Los sectores neoliberales dicen hay que achicar el Estado, lo curioso es que allá sí llega el Estado, ¿no? Llega como espacio público, por ejemplo. Entonces, claro que van a participar de mayor forma. Entonces, frente a estos sectores precarizados y frente a los procesos que se pueden desarrollar desde ahí, ya sea desde movimientos sociales o desde los efectos de la precarización como la delincuencia, que entra la seguridad justamente policial. Ahora una pregunta para ambos. A sabiendas del último proceso eleccionario, parece extraño, pero en regiones como la Araucanía
ganó por mucha diferencia a Piñera, sabiendo que la Araucanía es un sector predominantemente campesino, de población rural, una de las comunas más pobres, y parece ser el enfoque de la seguridad nacional, porque se dice que ahí hay mucho terrorismo. Nico, ¿cómo explicas tú que en la Araucanía, dicho lo anterior, gane Piñera? La verdad, en términos generales, a mí no me... Primero voy a hacer esta cuestión en dos partes. Por un lado, a nivel general, a mí no me extraña para nada el triunfo de Piñera. No me extraña para nada, puesto que creo que él fue capaz de absorber de mejor manera las demandas de lo que lo pudo hacer en algún momento. Con eso dicho, también no me extraña tanto lo que ocurre en la Araucanía, puesto que si bien es una de las comunas más pobres, donde están los mayores problemas efectivamente de violencia, también yo no te podría dar a ciencia cierta que el mayor voto ocurra, por ejemplo, en los mapuches, sino que efectivamente del chileno que convive con el mapuche, que en muchas oportunidades se enfrenta al mapuche. Entonces, claro, podríamos tener gente pobre, gente en una situación muy precaria, pero que logra identificar a alguien sobre el cual puede estar encima. Recordemos de alguna manera de que, en términos generales, una de las grandes características que tienen los procesos de dominación es que es un juego común, es un juego consensuado. Hay dos personas jugando de manera cooperativa. Como es un juego cooperativo, eso implica de que el pobre o el dominado también tiene un rol en esto. Tiene un rol sumamente activo donde se apropia de la ideología dominante, como diría Gramsci, o de los mitos legitimadores, como diría Prato y Sinanius, y termina definiéndose a sí mismo con las características que son implantadas hacia él. Lo mismo ocurre hacia otros grupos dominados. Por tanto, cuando el patrón, por ejemplo, considera de que los mapuches son un grupo peligroso y establece eso como un acto de realidad, y el campesino, que compite de alguna manera también con el mapuche, porque resulta de que, bueno, el campesino también tiene que trabajar. ¿Y sobre qué trabaja el campesino? Trabaja sobre la tierra expropiada, no trabaja sobre la tierra propia del mapuche. Es una cosa distinta. Y no necesariamente todo campesino es mapuche, ni todo mapuche es campesino. Entonces, la situación de la Araucanía es una situación en donde lo que tienes es un alto nivel de choque de dos grupos. El chileno con el mapuche, que se encuentran en una situación donde probablemente el mapuche no participa del sistema político chileno, en términos de votación, por ejemplo. Por tanto, hay una sobrerepresentación de los grupos dominantes por sobre los grupos dominados. Y los grupos dominantes no son solamente los jefes, son también los campesinos chilenos. En la relación mapuche-chileno, el campesino chileno es dominante. Y en la relación campesino-patrón es dominado, pero este dominado reproduce los mitos legitimadores establecidos por el patrón en torno a los grupos aún más dominados. No sé si me explico. Entonces, desde esa perspectiva, votar por Piñera es como lo obvio, así como que cae de cajón. ¿Por qué habría de votar por alguien más? ¿Por qué podría de votar por alguien que quiere darle una solución amable al problema mapuche? Son terroristas, son la maldad, son papito Diosito, que están mal. ¿Sí? Entonces, me parece a mí de que es una respuesta absolutamente razonable, no necesariamente empática o capaz de entender las dificultades políticas que hay puestas ahí, pero razonable desde la perspectiva de alguien que tiene miedo y que le han contado todo el tiempo que ellos son los malos y que lo vive como si así lo fuera. Sí, estoy de acuerdo. O sea, lo único que agregaría es el elemento colonial, ¿no? Yo creo que puede lograr explicar justamente esta votación. Porque primero hay que señalar que la población mapuche en la Araucanía no alcanza sino el 25 o el 30% de la población total, por lo tanto también solamente representa el 25 o el 30% de los que votan, digamos, la Araucanía. Por lo tanto no es el voto decisivo en la Araucanía para explicar justamente ese casi 70% de la población, perdón, de la votación de la derecha. Cosa que ocurre así desde el sí y el no, ¿no? O sea, sí, desde ese momento siempre ha ganado la derecha. Yo siento que tiene que ver con eso, lo que dice Nicolás, o sea, cómo un sector de la sociedad de la Araucanía, que es el sector colonial, ¿no es cierto?, representado por los colonizadores efectivos, pero también justamente por su empleado, ¿no? Que se sienten vinculados con este patrón colonial
en la medida de que les permite la jerarquía de alteridades, ¿no es cierto?, estar por sobre los mapuches, ¿no?, por sobre los indios, ¿no? De alguna manera la categoría de mestizo funciona, ¿no es cierto?, opera como un artefacto para generar una articulación entre el patrón colonial, ¿no es cierto?, con estos sectores mestizos chilenos, frente al indio, y el indio como una amenaza, ¿no? Así como el flaite como una amenaza, ¿no es cierto?, el indio justamente como una amenaza para la estabilidad del sistema. En esa medida, votar por Piñera es que asegura justamente aquella estabilidad colonial, ¿no?, que permite justamente que se siga estableciendo una lógica de conquista y colonización en territorio mapuche, es que siga triunfando la derecha justamente en la región. En ese aspecto me gustaría que ustedes me pudieran profundizar en torno a la diferencia entre la concertación y la derecha en el tema de seguridad y territorio. Yo creo que no se ha comportado muy distinto, realmente. De hecho, fue Bachelet, fue Lago, ¿no es cierto?, y después Bachelet la que introdujo la ley antiterrorista contra el movimiento mapuche, ¿no? Incluso paradójicamente fue Piñera el que la suspendió durante un contexto muy particular, después de una huelga, ¿no es cierto?, de una treintena de presos políticos mapuche durante el Bicentenario. Y él saca justamente la ley antiterrorista, entonces en términos concretos me diría, uff, como que la derecha se comporta incluso mejor que la concertación. Pero no, realmente los dos se han comportado de una manera muy similar frente al negado en última, ¿no? Y este negado puede ser el mapuche, puede ser el indio, puede ser el migrante, puede ser, ¿no es cierto?, el flight, el delincuente, el pobre, ¿no es cierto? O sea, ahí hay una noción muy interesante que tiene que ver con comenzar a pensar la lógica de lo que la sociología neoliberal define como la pobreza, como una cuestión mucho más compleja, ¿no? Empezar a hablar de marginalidades, incluso de procesos de racialización de sectores que aparentemente no están racializados, ¿no?, como el flight, como el pobre, ¿no? Están igual de deshumanizados por las políticas públicas y, por cierto, están igual de deshumanizados que por la seguridad del Estado. El otro día nomás había un video donde un carabinero golpeaba, ¿no es cierto?, a un trabajador chileno y a un peruano de manera, digamos, no discriminaba justamente para golpearlos, ¿no? El único momento donde Carabineros de Chile no discrimina. No discrimina, ¿no es cierto? O sea, en la medida de que sea un deshumanizado, puede hacerlo perfectamente. En ese sentido la derecha y la concertación, y en este sentido la policía, como instrumento de ambos gobiernos, ha funcionado de manera muy similar en torno a los temas de seguridad. Y en ese sentido no avisora ninguna modificación contundente del gobierno de Piñera. O sea, quizás la introducción de sectores vinculados con CAST, ¿no es cierto?, pueden hacer, quizás generar una derechización de los procesos de seguridad. Podría ser, pero en términos concretos la derecha y la concertación durante los últimos, después de la dictadura, han funcionado de manera muy similar en estos términos. Sí, probablemente la mayor diferencia que pueden haber ahí está dado justamente en como la fuerza que puedan llegar a aplicar en algún momento dado. Pero no en términos de la fuerza en in situ, o sea, lo que ha ocurrido en este último tiempo con Bachelet en la Araucanía es digno de una película de terror de cualquiera de los colores políticos con los cuales nos podamos encontrar. Sin embargo, la diferencia termina ocurriendo finalmente en el nivel de unidad que se termina generando en el bloque político para atacar la problemática cualquiera que ésta sea. La concertación me parece a mí que está un poco más desunida, o la nueva mayoría, o el poder de la mayoría. ¿Cómo se llama? Cambia de nombre. El poder de la nueva mayoría. El poder de la nueva mayoría, ¿no? El que tiene que ver con ese, como qué tan de acuerdo están todos adentro para tomar esas decisiones. Sí. Me parece que la concertación tiene más díscolos respecto de aquí lo que pasó con Ayalú, sí que se me olvidó el nombre también. Alewu. Lo que pasó ahí y cómo con la presidencia tuvieron una diferencia fundamental que acabó con su salida hasta ese punto. Eso también es un indicador de una diferencia importante. Mira, por ejemplo, hace el 2011 hice una investigación en torno al tema de la criminalización del movimiento social en la época Piñera. Piñera tenía efectivamente primero un nivel discursivo en sus presentaciones públicas, donde efectivamente tenía una connotación muy negativa de la idea del movimiento social. Y era muy clara, el gobierno era muy evidente y claro en que el movimiento estudiantil era un movimiento negativo
y que de lo único que estaban agresivos de ellos era principalmente de colocar el tema en la agenda. Así como, y me acuerdo que una de las frases clave, así como, esto ya lo estamos pensando, pero gracias a ustedes lo adelantamos. Que es un tema que ya estaba. Pero el resto es, bueno, hay gente que quiere volver al trabajo, hay gente que quiere volver a estudiar, la violencia tiene que parar, no podemos soportar este tipo de cosas, Y en ese sentido, me parece a mí que la derecha tiende a ser más como clara y directa en torno al tema, no tiene unas diferencias de ética de ningún tipo, tiene un objetivo claro y van por ello. En cambio, en la concertación probablemente la gran diferencia que hay tiene que ver con la probabilidad de que las cosas se puedan llegar a caer. Otra diferencia es que, bueno, los casos falsos fueron en la época de la concertación. Yo creo que eso es algo que hay que mirar en especial, el uso de la mentira como parte de los procesos de criminalización. En ese aspecto, los casos de criminalización, hace algo así como 3 meses y hace 2 semanas se dio la condena de que en un movimiento, en una marcha sobre No Más Uber, taxistas quemaron una micro, 6 taxistas, y fueron tratados como delincuentes, versus un grupo de 3 estudiantes que queman una micro y se les pasa la ley antiterrorista. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Es acaso la criminalización de los movimientos populares o de los movimientos sociales? ¿O se mide con distinta vara a los sujetos? Sí, yo creo que sí, se mide con distinta vara a los sujetos. El caso mapuche yo creo que lo cuenta, o sea, en el contexto en que el movimiento mapuche también estaba comenzando a ser generando violencia política, ¿no es cierto?, utilizando las herramientas que tiene, por ejemplo, quemando camiones. En el mismo contexto se desarrolló una quema de buses por el movimiento minero en el norte, ¿no? Y el movimiento minero no, en ningún momento se señaló colocar la ley antiterrorista, ¿no?, ni por ser acaso. O lo que ocurrió en Aysén, ¿no?, en las movilizaciones cuando quemaron incluso un camión de los carabineros, ¿no? Y en ningún momento se desarrolló. Hubo una tentativa de generar la ley de seguridad interior del Estado, pero rápidamente eso pasó. Se desarmó, y a la medida que también podían negociar. Con el movimiento mapuche no ocurre así, por lo tanto yo creo que hay formas de leer las conductas políticas, los repertorios de acción colectiva de manera distinta por parte del Estado, ¿no?, dependiendo de quién sea el sujeto, ¿no? Porque no todo sujeto puede devenir en peligroso, pero no todo sujeto es peligroso ya, ¿no? Es decir, el movimiento mapuche en los 90 no necesariamente era peligroso, ¿no? Cuando alzan la bandera mapuche, se vuelven un sujeto de peligro en la medida de que están fracturando la unidad nacional, ¿no? Pero antes, si están defendiendo cultura, lengua, no pasa nada, ¿no? De la misma forma, cuando unos pobladores están protestando por vivienda, ¿no es cierto?, pero si unos pobladores van y empiezan a tensionar el orden público o el tránsito, por ejemplo, tomándose las vías del metro, bueno, claro, ahí entra a otro proceso distinto, ¿no? Es decir, no todo sujeto está precarizado, ¿no es cierto?, pero no todo sujeto en términos políticos concretos es leído de la misma forma cuando actúan, ¿no? Va a depender de alguna manera cómo se desarrollen los movimientos y la capacidad que tengan los gobiernos o no de cooptar justamente las demandas o solucionar las demandas, y en la medida que no las pueden solucionar porque hay grandes intereses para no solucionarlo, efectivamente entra la represión más dura y la catalogación como terrorista, ¿no es cierto?, como delincuente, como criminal, etc., ¿no? En la medida de que no tengan la capacidad de solucionar justamente los conflictos, entran estas categorías a jugar. Sí, para mí aquí entra en clave el concepto de la discriminación institucional. Me parece de que es muy claro de qué manera los sistemas tienden invariablemente, o las instituciones tienden invariablemente a tratar de manera jerárquica a los distintos grupos que pertenecen a una sociedad. Y los taxistas, en cuanto a adultos, ocupan una posición jerárquica mayor que los estudiantes en cuanto a jóvenes. Y por tanto también, debido a que estos jóvenes no solo están, porque a ver, eso es otra cosa importante, estos jóvenes no están tratando solo una temática como tan puntual necesariamente, sino que también están poniendo en jaque la misma idea del sistema político como tal, que es lo que suele ocurrir cuando el joven sale normalmente al combate. No es solo un combate por un tema puntual, no es por no más ni Aysén, sino que siempre detrás hay también una crítica directa hacia el sistema político. Entonces es una demanda, un nivel de demanda que para el sistema político es absolutamente incapaz de poder. O sea, ¿cómo yo como sistema político respondo a la demanda de desaparecer, por ejemplo?
o de transformarme completamente y de aplanar cualquier forma de jerarquía. Yo como sistema político no puedo, por definición soy un proceso jerárquico. Por tanto, no solo el estudiante se encuentra en una posición inferior ante el taxista, sino que además sus demandas exigen una respuesta que sea mucho más coercitiva, debido a que es una demanda más peligrosa. Lo mismo ocurre con el caso de los mapuches. Si nosotros colocamos una escala de peligrosidad del tipo de demandas y exigencias sobre el sistema político, la idea de una generación de una nación nueva dentro de un Estado es mucho más peligrosa que, no sé, por ejemplo, demandas salariales en el norte o demandas por precios más al sur. Entonces, en ese contexto también la respuesta va acorde. Bueno, aquí yo me quiero más que decir, pero también hay que marcar un punto. La nueva mayoría sí marcó una cosa interesante, en términos muy negativos, y es que después del gobierno de Piñera también adoptan la práctica de generar falsos casos para tratar de poner el pie encima de grupos subordinados, de manera mucho más clara de lo que venía haciendo antes. O sea, ya hasta el borde del famoso magistaní con la pólvora, ¿se acuerdan? Sí. Ya estamos jugando ahora en ese nivel de nuevo. Y eso es algo que, por como se estaba viniendo desarrollando, no estaba ocurriendo de manera normal en lo que antes era la concertación. ¿Por qué ese cambio? ¿Habrá sido que aprendieron algo en Piñera que decidieron aplicar porque consideran que es una buena manera de gestionar la población? Yo creo que sí, me parece que el miedo es una muy buena manera de tú mantener ciertas medidas de control porque colocas a los grupos unos contra otros. Cuando tú eres capaz de generar un mito que legitima una forma de actuar violenta sobre un grupo debido a que todos estamos de acuerdo, incluidos ellos, a lo mejor de que son violentos, que son una lacra, que son un peligro, es mucho más fácil actuar sin recibir un percance. Entonces tú necesitas generar una situación de miedo constante. Eso lo aprende Piñera rápidamente, lo aprende primero con una primera prueba frente a Estados Unidos con el pakistaní, y luego con el caso Bomba y otros casos con grupos principalmente anarquistas, donde por fin logra colocar lo que la concertación no estaba haciendo, que hay un grupo de un enemigo interno. En ese aspecto, perdona Claudio, ¿cómo ves tú que se constituye, se configura, se genera esta idea del sujeto peligroso, del sujeto terrorista? ¿Cómo ves tú que se configura? O sea, yo creo que la Constitución misma de la República necesita permanentemente de un otro. O sea, siempre se necesita de un otro. Para legitimar, por ejemplo, la Constitución de la idea de patria, la idea de nación, ¿no es cierto? Se necesita de un otro, ¿no? El indio quizás del sur, o el indio del norte, ¿no? El peruano y el boliviano. Siempre se necesita de un otro. Uno podría decir que incluso posterior o sea, durante el proceso de dictadura y posterior a él, el otro también siguió siendo el catalogado, ¿no? El marxista, el subversivo, ¿no? Posteriormente fue el terrorista mapuche, ¿no? El indio mapuche. Posteriormente, durante el gobierno justamente Piñera, el anarquista, ¿no? Y comienzan a catalogar el estudiante, ¿no? El estudiante también como un sujeto de peligrosidad. Yo recuerdo el año, como 2-3 años, Santiago sitiado, ¿no? En donde los estudiantes no podían ingresar al centro de la ciudad. No se podía. Si tú andabas con corbata, con estudiantes, como pingüinos, no podías entrar al centro de la ciudad, los policías te revisaban. Es decir, permanentemente se intenta definir a un otro, porque el otro de alguna manera nos permite definir hasta nosotros, ¿no? De lo que somos, ¿no? ¿Y qué no somos? Bueno, no somos indios, no somos anarquistas, ¿no? Somos republicanos, somos conservadores, qué sé yo, ¿no? Nos gustan estas definiciones. Por lo tanto, yo siento que la criminalización está forjada en un elemento cultural identitario, ¿no? No se criminaliza a cualquiera, se criminaliza ciertos cuerpos, ¿no? Ciertas formas de ser y estar en el mundo, ciertas formas de pensar, ¿no? Ciertos lugares donde uno habita, ¿no? De alguna manera eso es la criminalización, ¿no? O sea, la formación de la criminalidad está vinculada con ciertos cuerpos, con ciertas vidas. No tiene que ver simplemente con una idea, con un pensamiento, tiene que ver, por cierto, con eso. Pero cómo eso se plasma y se materializa en los cuerpos y se materializa también en los territorios. Hay una película que junta a un chico del Sename con un chico mapuche en una comunidad en conflicto, ¿no? Mala Junta. De alguna manera sintetiza esa película dos sujetos de peligrosidad para el Chile neoliberal,
¿no? El indio del sur de la comunidad, este sujeto popular del Sename, ¿no? Son dos sujetos que idealmente se deberían eliminar, ¿no? Idealmente no deberían existir, ¿no? O sea, yo creo que las muertes tampoco son tan casuales, ¿no? Y las muertes de esos sujetos no solamente no son casuales, sino no por nada están naturalizadas. Están naturalizadas hace muy poco, ¿no? O sea, tuvieron que morir 1000 niños para que realmente como que existiese como un problema. Y nunca pasó nada, ¿no? Estaba naturalizada. La muerte de los mapuches también, ¿no? Asesinados por la espalda, estaba naturalizada su muerte. ¿Por qué? Porque, insisto, yo creo que la criminalización no tiene que ser simplemente con una idea, sino que se forja en cuerpos y en territorios muy delimitados. La pregunta, por ejemplo, permanente de la legua, ¿no? ¿Por qué la legua? ¿Qué significa la legua para Santiago en términos icónicos? Y todo lo que se parezca a la legua, justamente, posiblemente puede ser criminalizado también. Bueno, de hecho, el tema de la criminalización es una de las tantas herramientas que tiene como forma de coerción los sistemas políticos para tratar de responder cuando censuran. Ahora, sí, estoy súper de acuerdo. El tema de la criminalización no ocurre sobre cualquiera. Nunca es cualquiera. Eso es una cuestión que uno tiene que tener muy claro y me parece que es algo por lo cual hay que luchar harto, hay que posicionarlo, de que esto no es el tema de salir a marchar lo que se criminaliza. No es el acto de oponerse a alguna acción gubernamental lo que se criminaliza. Lo que se criminalizan son grupos específicos, grupos que están definidos específicamente como un grupo que debe ser subordinado y debe mantenerse en su posición de subordinación. Que cualquier intento de ese grupo subordinado de reorganizar el sistema de jerarquización invariablemente tiene que terminar con un acto coercitivo. Esta acción coercitiva de parte del Estado es lo que trata de alguna manera de mantener la sociedad en un status quo permanente. Esa es su jugada, es tratar de todo el tiempo, cuando viene un cambio, devolverlo a un status quo hasta que sean, en términos como racionales, demasiado caros y se caigan. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos subordinados? Bueno, en Chile creo que aquí Claudio lo plantea súper bien. Es el pobre, pero no cualquier pobre. Pero es el pobre. Es el mapuche. Es el homosexual. Es el trans. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de lo trans ha sido bastante interesante, puesto que todavía no se criminaliza el movimiento, pero hay una discusión completa y constante respecto a que ser trans en sí mismo es un problema. Cuando aparecen los buses, por ejemplo, si no se metan con y aparece la gente del Estado diciendo, oye, esto está bien, libertad de expresión y no sé qué. Tú también estás ahí, de alguna manera, dando cuenta y diciendo, lo que ocurre es que efectivamente hay aquí gente que está mal, que está cometiendo un acto ilegítimo, porque decidió ser alguien que no es, que la repetía, decidió, no te ocurre, tú lo decidiste. Y por tanto es digno de ser mirado como criminal. Lo mismo el tema de las mujeres que tienen que abortar. O sea, cuando nosotros establecemos una ley para regular el tema del aborto, lo que estamos diciendo es que abortar de base está mal. Lo que pasa es que nosotros vamos a tomar algunos límites, vamos a decir, bueno, a veces no está mal. Es como el acto de robar. Robar está mal, pero hay veces donde robar no está tan mal, como por ejemplo si tú te robaste un pan para comer. Ah, te roban, entonces, bueno, entonces esto no entra como un crimen. Bueno, eso es un tema no menor, es un tema en el cual todos estamos de acuerdo, y estamos todos de acuerdo, porque nunca está la pelea de que, bueno, el tema del aborto ni siquiera tiene que pasar por ley, ese es un derecho natural. No, hay que normarlo, porque abortar está mal. Entonces, la mujer, invariablemente, en todas sus luchas emancipatorias, también queda en un espacio subordinado y también debe ser criminalizada. Y así, entonces, si uno, como decía siempre, si uno quiere tratar de entender cómo es la forma en que uno, sí, años decía esto, si uno quiere tratar de entender, si uno fuera un extraterrestre que llega a la Tierra y quiere tratar de entender quiénes son los grupos dominantes y quiénes son los grupos subordinados, solo tiene que ver en las cárceles cuáles son los grupos más sobre-representados. Los grupos más sobre-representados son los que están abajo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que las cárceles son el espacio en donde están los excluidos, ¿no? Y son excluidos particularmente en América Latina, que desde mi punto de vista son herederos de poco colonial también, ¿no? Es decir, en las cárceles no está el hombre blanco, no está el hombre blanco, y no están sus herederos, ¿no?
sino más bien están los herederos del mundo indígena, el mundo afro, el mundo mestizo popular, la clase trabajadora mestiza. Eso es lo que habita justamente las cárceles, no habita este sujeto condecorado únicamente por su cuerpo y su tradición, ¿no? Sino más bien están cuerpos estigmatizados, los que habitan justamente las cárceles. Y en ese sentido, claro, la pregunta es ¿qué cuerpos son posibles de criminalizar? ¿No? Yo siento que, por ejemplo, los contraencerrados, los barrios cerrados, cuando venden como las casas, venden seguridad, ¿no? Siempre venden como el guardia, ¿no es cierto? El lugar donde se va a entrar y el auto tiene que pedir permiso para entrar, pero siempre personas blancas viviendo la felicidad, ¿no es cierto?, homogénea, neoliberal. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se guardia ahí, no? ¿Por qué se vende esa seguridad en el territorio urbano, no? Yo siento que se vende justamente porque hay sujetos que se deben criminalizar o que son más factibles de criminalizar, y que esos son aquellos que son herederos justamente del despojo colonial. Herederos, insisto, del indígena despojado, del negro esclavizado, de los mestizos pobres y trabajadores explotados. Muchas preguntas, porque este es el bloque de cierre, pero me gustaría que nos adentráramos más en el futuro que viene, en el próximo gobierno, que es de derecha, y me gustaría saber cuáles creen ustedes que van a ser los próximos sectores a ser criminalizados. Por ahí se piensa que va a ser el sector de los extranjeros o los inmigrantes, que son, si bien parecen ser de la misma significancia, son totalmente distintos. Nico, ¿cuál crees tú que va a ser el próximo sector por criminalizar? ¿Sabes? Lo que pasa es que no es que vaya a haber un nuevo sector por criminalizar, lo que va a ocurrir simplemente es que la nueva gente que llega, los nuevos migrantes que empiezan a introducirse al proceso de jerarquización, automáticamente van a empezar a ocupar los lugares que la sociedad va a empezar a establecer a ellos. Y cuando estén posicionados, va a ocurrir de manera automática que el Estado va a tratarlos de la manera que se trata a los grupos subordinados. Entonces, quiero marcar la diferencia en torno a la idea de cuál va a ser el próximo grupo criminalizado, porque le quito la idea de una inteligencia atrás, como que ahora nos toca con ellos. No, lo que ocurre es que nosotros vamos a empezar a estratificarnos más ahora, o más bien, no, estamos empezando a estratificarnos más, en el momento en que entra el migrante haitiano, entra el migrante venezolano, entra el migrante colombiano. Pero también entra los otros migrantes que ocupan los otros espacios. El migrante venezolano, por ejemplo, ocupa un espacio que está mucho mejor ubicado que el migrante haitiano, definitivamente. Y por tanto, no va a ser necesariamente como un ataque hacia el migrante, sino que cuando estos grupos estén posicionados y empiecen con sus propias demandas y sus propias necesidades, con fuerza ya en un grupo establecido, ya no porque acaban de llegar hace un año, sino que llevan 2, 3, 4, 5 años bien establecidos, va a empezar a responder el sistema social de manera corta. Nosotros lo escuchamos en la calle, el sistema social hoy día ya responde de manera bastante negativa con el extranjero. O sea, la idea de aquí en Chile, conocer lo bien que se recibe cuando es extranjero, esa cuestión quedó en el siglo XIX, o sea, no pasó de ahí. Pero quizás el extranjero sí es bien recibido, pero el inmigrante no. Pensando al extranjero como esta persona blanca que trae mucho capital y que viene a jugar con las reglas del juego del sistema neoliberal. Sí, sin duda. Marcar la diferencia entre extranjero y migrante, sin duda. ¿En ese aspecto, Claudio? Sí, o sea, yo comparto la idea de que hay una escala de alteridad, ¿no? Particularmente en el caso de migrantes, ¿no? Esta escala de alteridad habla de un racismo intrínseco de la sociedad chilena, ¿no? O sea, de alguna manera el racismo no surge ahora con la llegada de los migrantes afro, sino más bien es una reactualización de una lógica racial en la que se estructura el Estado nacional, ¿no? Y nuestra élite, ¿no? Insisto con la idea de que nuestra élite no es solo una élite burguesa, oligárquica, sino también una élite blanca, que se siente europea, ¿no? Por lo tanto... Chile se establece así cuando se empieza a parar. O sea. Sí, claro. O sea, hay un montón de legislaciones durante todo el siglo XX, durante el siglo XIX y XX, que se buscó atraer población blanca, ¿no es cierto?, para civilizar al país frente al lastre que representaba el mundo indio, mestizo y negro, justamente presente en el Chile durante el siglo XIX, más allá que digan que no existían los negros antes. Existían, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esta nueva ola migratoria reflota una lógica racial que de alguna manera permite comprender a un nuevo sujeto, uno diría, un nuevo sujeto entre comillas, ¿no? Pero que claro, está intrínseco de alguna manera en la historia de Chile. Hay un dirigente, ¿no es cierto? Nosotros lo conocimos a Rodolfo Noriega,
que habla de los indeseables y los deseables, dice él, ¿no? Él es el dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y él habla de lo indeseable y lo indeseable. ¿Quién es el deseable? El indeseable para Chile, ¿no? Y de alguna manera la lógica en cómo se aceptan o no a los migrantes en Chile tiene que ver con esta definición entre el deseable y el indeseable. Y en esa medida yo siento que, por ejemplo, no quiero no decirlo, cuando Kast se ríe, ¿no es cierto? Walter Benjamin dice que hay una cosa que se llaman los artefactos de cultura, un artefacto de barbarie, ¿no? Dice que como algo que aparece tan reluciente, de alguna manera esconde mucha violencia, entonces se refiere a los edificios de mucha opulencia de la oligarquía en el 19, y que todo eso había mucha violencia detrás, ¿no? Todos los seres humanos que tuvieron que trabajar, sin ir más lejos, para la construcción justamente de ese edificio que aparece como la belleza moderna. Yo en la risa de Kast, ¿no es cierto?, veo justamente eso. En su risa hay un acto también de barbarie. ¿Cuántas personas justamente por la risa de él están siendo negados, ¿no? Y la pregunta, por lo tanto, que se abre es, bueno, ¿cómo son negados? Se articulan, ¿no? De alguna manera. Yo no sé, por ahí a lo mejor podría ir justamente la discusión. Nico, ¿cómo podríamos rearticular? ¿Cómo podemos, nosotros los que estamos en los sectores marginales, cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos contrarrestar estas tipificaciones? ¿Cómo rearticular a los sectores populares y los movimientos populares en boga de evitar eso? Al final pregunta como para el cierre. Primero partir diciendo que nosotros no estamos en los espacios marginales. Al contrario, nosotros aquí, todos los presentes, todos los sentados, estamos acá, somos élite. Eso es una cuestión con la cual tenemos que partir. A mí me parece que una de las primeras etapas que uno tiene que tener es hacer la paz consigo mismo de cuando uno ocupa el espacio del dominante y cuando ocupa el espacio del dominado. Cuando uno se inventa que es parte del dominado, empieza a actuar pensando que entiende cómo actúa el dominado y no está representando a nadie. Eso es lo primero, yo quiero partir al tiro dando cuenta de eso. Y lo segundo, respecto a qué hacer, bueno, hay un tema que es inevitable y que ya toda la literatura está muy de acuerdo, es que nosotros no nos podemos centrar en la queja, porque la queja siempre está. Siempre hay una queja, siempre tenemos una queja, porque siempre nos están pasando cosas malas en términos de sociedad. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que lograr hacer es cambiar esa queja o reinterpretar esa queja desde la idea de que es un mal, una cosa que nos ocurre, a una injusticia. La transformación de la idea de que hay un destino, una mala suerte, así son las cosas, a esto es una injusticia, permite por un lado identificar que hay un problema y en segundo que ese problema puede ser cambiado. El destino no se puede cambiar. Si tú naciste pobre y el destino dice que te vas a morir pobre, eso no es algo con lo cual tú no puedes luchar, por tanto tú no luchas. Cuando tú dices, lo que pasa es que aquí están siendo injustos conmigo, yo estoy recibiendo esto y no me lo merezco, tú puedes actuar. Eso es lo primero, la transformación a una injusticia, de la queja a la injusticia. La segunda es lograr identificar cuáles son los riesgos de no actuar. El amplificar y el empezar a levantar efectivamente cuáles son los riesgos reales por no actuar es un gran impulsor a la acción. Cuando tú te observas que el quedarte sentado en casa ya deja de convenirte, ya es un problema, ya es un peligro, tú tienes que empezar a moverte. ¿Por qué? Porque resulta que tú podrías mirar esta cuestión desde una perspectiva de oportunidades, pero las oportunidades no las manejas tú. Tú manejas las oportunidades ocurren y tú las tomas o no las tomas. Pero los riesgos, tú puedes hacer un análisis efectivamente de eso y transformar a amenazas aquellas cosas que no le parecen. Porque el mundo está lleno de situaciones totalmente amenazantes que son injustas. A mí me parece que son dos de los puntos. Básicamente en busca de la movilización. Ahora, no es lo único movilizar gente es la cuestión más difícil que existe. Tienes demasiadas variables involucradas, incluyendo el nivel educacional de la gente. Entonces, a mí me parece que partir por ahí, el quitar la idea de que igual toca trabajar mañana, porque creo que ese ha sido el mayor daño en personas chilenas. O sea, no, si no importa, dicen así, igual me tengo que levantar a trabajar mañana. No, Sí, o sea, yo creo que tiene una ayuntiva los sectores de izquierda, antirracistas, anticoloniales, antipatriarcales, que buscar primero la unidad, yo siento, ¿no? Pero tampoco la unidad como una sopa de letras, ¿no? Porque suele ocurrir, ¿no? O sea, no una unidad en sopa de letras, sino una unidad que dé cuenta de nuestra diversidad, ¿no es cierto? De que cómo entender que el capitalismo, la lógica
coloniales también, generan diversas formas en cómo se desarrollan los procesos de explotación, discriminación o marginación, ¿no? No se desarrollan de la misma forma, no hay una homogeneidad de la clase obrera, por ejemplo, no hay una homogeneidad de los marginados, porque no actúa así el capitalismo, ¿no? Si el capitalismo de alguna manera actúa de manera distinta, ¿no? Combinando distintas formas justamente de explotación y dominación para la reproducción del mismo capital. Por lo tanto, comprendiendo eso, vamos también, yo siento, no sé, entender que tenemos que avanzar hacia la unidad, pero no hacia una unidad, digamos, ficticia, una sopa de letras, sino más bien articulando nuestras demandas y nuestras motivaciones y nuestras estéticas también. Porque muchas veces yo siento que este es un segundo elemento, quizás la izquierda ha buscado homogeneizar y hegemonizar la discusión en torno a los movimientos sociales desde una estética que no excita por fuera de la izquierda, ¿no? Que no es seductora, ¿no? Una lógica todavía vinculada quizás con la lógica muy sesentera o de la resistencia a la dictadura, pero que hoy día no tiene ninguna vinculación justamente con los sectores populares, ¿no? Los sectores populares están escuchando otras cosas también, hay nuevas estéticas, y repensar justamente esta lógica cultural y ganar el sentido común no implica volcar mi sentido común y que lo comprendan los demás, ¿no? Esta idea del facho pobre, que yo creo que es una tontera, ¿no? Porque de alguna manera está muy en discusión hoy día, y qué bueno que esté en discusión, porque de alguna manera es la lógica de la supremacía de la izquierda, ¿no? O sea, que yo lo entendí todo y tú no lo entiendes todavía y yo te voy a ir a enseñar, ¿no? Comprender que ganar los sentidos comunes implica también modificar nuestra estética y nuestras formas culturales para acomodarla frente a lo heredado, ¿no? Marx decía, los seres humanos podemos transformar la historia, por supuesto, pero bajo condiciones heredadas, no elegidas por nosotros, ¿no? Y muchas veces lo que quiere hacer la izquierda es instalar nuestras condiciones, nuestros sentidos comunes a la sociedad, y eso no funciona tan así. No hay que comprender justamente la heterogeneidad de la sociedad contemporánea para intentar justamente ganar esos sentidos comunes, estimulando una unidad, pero una unidad no como sopa de letras, no una unidad como homogeneidad, sino más bien como una articulación de heterogeneidades, ¿no? Y en esa medida también comenzar a pensar en la posibilidad de efectivamente disputar el poder también, ¿no? O sea, hay una entrevista, a mí no me gusta mucho, pero bueno, lo digo igual, a García Linera. En un momento García Linera dice, bueno, el triunfo de un proceso político tiene que ver primero con Gramsci, dice él, ¿no? En la medida de que se entiende la necesidad de la disputa cultural en todos los horizontes, en todos los espacios, pero en un momento hay que vencer al enemigo, ¿no? O sea, no se trata simplemente de disputa cultural, sino en un momento hay que vencer al enemigo. Y él dice, por lo tanto, esa es la importancia de Lenin, ¿no? O sea, entender que hay que vencer al enemigo, pero para luego rearticular justamente la fuerza bajo un nuevo sentido común. Bueno, vencer al enemigo quiere decir matarlo, directamente, ocupando la clave schmittiana de la diferencia entre adversario y enemigo. Sí y no, lo sé. O sea, es que yo creo que va a depender un poco de la historia de cada pueblo también, pues no todos los pueblos desarrollan de la misma forma, y eso es importante comprenderlo también. Ni calco ni copia, decía Marietti, ¿no? Creación heroica, ¿no? ¿Qué implica eso? No pensar que hay una sola forma de hacer la revolución, no hay una tarea que está, un índice, ¿no? Una receta. No está la receta, ¿no? Sino la receta implica comprender la historia de nuestro pueblo. ¿Y qué dice nuestra historia de nuestro pueblo? Parece que matar no, porque al dictador no se le asesinó, ¿no? Incluso el dictador murió en su cama tranquilo, ¿no? Por lo tanto hay que comprender y decir, bueno, hasta qué punto efectivamente nuestro pueblo, nuestra historia, da cuenta justamente de una revolución de ese tipo. No sé, eso está para discusión, pero yo creo que hay que comprender de alguna manera nuestra historicidad también para desarrollar el movimiento popular que podemos desarrollar bajo las condiciones actuales y bajo una herencia que no la quisiéramos, pero en la que es y en la que tenemos que entrar a jugar justamente. La Unión Soviética solo puede ser la Unión Soviética. Creo que es un punto muy clave. Sí, no. Y quizá el neoliberalismo solo acá en Chile. Y eso sería un problema. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Nico, Claudio. Muchas gracias a ustedes por estar escuchando, viendo esta pequeña conversación en un periodo tan álgico, no solo para Chile, sino para nosotros, compañeros, estudiantes de ARSI. Muchas gracias. Esperamos que quieran ver la siguiente sesión, que es sobre política y género. Muchas gracias.